Hola, mi nombre es Jocelyn Rivas, psicóloga educativa de profesión y amante del desarrollo humano integral, mente, cuerpo y espíritu de vocación. Este podcast tiene como propósito brindarte una gama muy amplia de herramientas para lograr encontrarte a ti mismo desde el amor. Porque hay tantas verdades como culturas y razas en el mundo, toma lo que para ti pueda servirte en tu camino al logro de bienestar personal. Bienvenido. Hola, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy quisiera charlar y desmenuzar un tema que me parece, además de necesario, porque creo que es parte de la naturaleza humana, que además escucho y veo mucho en redes que es tema que no pasa de moda, es relevante. Hablar de las relaciones afectivas, pero hablar de las relaciones afectivas en la modernidad. Y para ello tengo un invitado al cual agradezco muchísimo por estar aquí. Muchísimas gracias, Tarik. Gracias, Jocelyn. Al cual voy a presentar. Él es Tarik Torres Mojica, es licenciado en comunicación, maestro y doctor en letras modernas y docente de la UG en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Su línea de investigación es justamente en esto, en la narrativa mexicana del siglo XXI y en análisis del pensamiento contemporáneo. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, pues yo lo he escuchado hablar y cada que lo escucho hablar le aprendo muchísimo. Entonces, gracias porque ahora tocará que puedas compartir con mi audiencia, ¿no? Todo lo que sabes y lo que has investigado y lo que has analizado. Te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues por esta oportunidad de poner en juego otro tipo de habilidades que no solamente son leer. Sí, claro, está padrísimo. Uh-huh. Y bueno, vas a ver que segura estoy que se van a dar cuenta porque es un deleite escuchar a Tarik en sus narrativas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Quiero partir de un preámbulo, partir de que esta inquietud de hablar de estas relaciones afectivas en la modernidad justo surge por un programa que está ahorita justo además en el top 10, acabo de revisar, y en esa plataforma digital está entre las 4 más vistas. Bueno, va oscilando, va cambiando, va aumentando de lugares. Uh-huh. Y otra serie que también estuvo en los primeros lugares. Es un poquito explicar cuál es la dinámica, porque justo yo te decía, uh-huh, esa es la inquietud del cual surge cómo hacer este análisis, ¿no? Uh-huh. Que es que unas parejas van a una isla en donde son retadas, incluso tentadas, ¿no? Porque estas parejas se separan y entonces quedan 4 mujeres con 8 hombres, uh-huh, y viceversa, ¿no? Sus parejas se van a otro espacio, a otro lugar, con 8 hombres. Uh-huh. Y justo la dinámica del programa es, pues que sean tentados, a ver qué tanto resisten y qué tan fuerte es su relación. Incluso cuando les preguntan por qué están ahí, uh-huh, venimos a ver qué tan fuerte es nuestra relación, ¿no? Sí, claro. Entonces, me sorprendió muchísimo y me parece que más allá de, que también le vamos a entrar un poquito a la parte moral, pero más allá de eso, a mí me sorprendía que al final es información, que al final es un producto que consumimos como sociedad, y lo único que me parece riesgoso es que no pase a través del filtro, ¿no? Uh-huh. Que no haya un filtro, uh-huh, que nos permita como analizarlo y desmenuzarlo. Y entonces la intención de estar hoy aquí y poder, pues sí, justo tener esta charla es, platiquemos acerca de esto. Sí, claro. Bueno, creo que te estás refiriendo a Temptation Island, ¿cierto? Así es, que sí, está, bueno, no sé si se pueda decir, bueno, pero está en una de las plataformas, en Amazon, sí, Prime. Sí. Pues bueno, en efecto, es una, bueno, yo desconozco los top 10 o cómo está el ranking en cuanto al tipo de las series, pero sí fue muy curioso cuando encendiendo la televisión y justo entrando a la plataforma, pues fue una de las primeras sugerencias que, uh-huh, aparecía, y pues bueno, no suelo ver estas series, entonces pues lo pasaba y le seguía dando las vueltas. No obstante, lo interesante es justo esta idea que da la serie de parecer que es un ejercicio auténtico de personas auténticas probándose su cariño, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No va a ser esto una sesión de spoilers, pero es notable como el primer capítulo,
el que va estableciendo las reglas del juego y la tónica del programa, estuve observando algo que fue muy peculiar. La primera, pues no son parejas de distintas edades, son estaba observando, creo que la persona más joven que está ahí tiene 22 años, el mayor tiene 34, es decir, ahí hay un margen de edad muy, muy, muy peculiar, no son mayores de 35 ni llegan a los 40. Sí. Y por otro lado, todas las historias de las parejas participantes tienen un elemento común. Todas tienen un elemento de conflicto. No son lo que se le pudiera llamar a lo mejor dentro de cierto marco como parejas estables. Todas, ninguna está casada. Todos están en proceso vamos a suponer, en noviazgo, en parejas. Algunos dicen que ya tienen 4 o 5 años viviendo juntos. Sí. Y hay unos que dicen que no nos hemos separado para nada. Entonces, bueno, vamos, si lo vamos desglosando, pues vamos viendo que hay un perfil. No se trata de cualquier persona que va pasando por la calle, no es cualquier pareja la que está participando, que además tienen otro elemento. Bien parecidos. Sí, totalmente. Todas y todos son bien parecidos. No hay alguien físicamente poco agraciado o nada agraciados. Lo cual ya va planteando que pues no es, digamos, tan espontánea la cosa. Y el hecho mismo también de ponerlos en un entorno controlado, en el que cuatro mujeres, 4 hombres se van a 2 casas diferentes, los varones van a tener 8 tentaciones, las mujeres 8 tentadores, pues también ya va marcando un poco la tónica y va poniendo una pauta. No diré que hay un guión perfectamente establecido, pero hay reglas que se siguen, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entraría un poco la pregunta, probablemente para alguna persona poco o nada percibida de estas cosas, ¿hasta qué punto es auténtico lo que estoy viendo? O es simplemente un elemento de entretenimiento. Sea una cosa o sea la otra, me parece que tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no? Exacto, y que es ahí donde tú me platicabas de un término que me parece muy interesante y que me gustaría que empezáramos por eso. Tú hablabas de la verosimilitud. Verosimilitud, exactamente, ¿no? Y me gustaría ver si nos puedes compartir. Sí, claro. Bien, el término de verosimilitud se puede definir como aquello que parece real, parece verdadero sin que lo sea. Regularmente sucede en lo que se le pueden llamar las artes de la representación o las artes de la narratividad, por ejemplo. Artes de la representación pueden ser, por ejemplo, en las artes escénicas, en el teatro sobre todo, en el que una persona representa y se mete en el papel de su personaje. Entonces, si yo soy, por ejemplo, Ricardo III, pues tengo que ser un personaje vil. Tengo que ser terrible, tengo que ser siniestro, tengo que ser oscuro. A diferencia de si soy un personaje como Hamlet, entonces tengo que aparentar dudas, sospechar, tener un terremoto interno y aparentar, experimentar locura. Esa es la verosimilitud. No es que la persona que lo representa, en este caso en las artes escénicas o en el teatro, sea una persona como Ricardo III, no es una persona mala, no es un malvado, no es una malvada o una persona como Ricardo III, ni tampoco es un Hamlet. Sin embargo, en el momento en que se actúa, en que se pone en movimiento la maquinaria de la representación, pues quienes estamos observando o quienes lo perciben, pues captan a este personaje como alguien así. Y en el caso de la narrativa, pues es como cuando nosotros leemos, nos imbuimos en una historia y le cedemos el espacio de realidad y nos convertimos o entramos en ese mundo. Entonces, no es que si hay hadas, magos, o caballeros o elfos, por decir algo parecido al Señor de los Anillos o al universo de Tolkien, en realidad esté sucediendo eso. Pero en la medida en que el texto, vamos a decirlo así,
va imbricando, va hilando circunstancias, características, va facilitando a que la persona le ceda ese espacio de creer que eso es factible en el proceso de lectura. Por eso hay un teórico que mencionaba, Roman Ingarden, que en el momento, que cuando leemos hacemos cuasijuicios. No es que sea real, parece que es real. Y por ese momento, decía una de mis profesoras, Silvia Ruiz, que cuando nosotros leemos nos abstraemos y dejamos este mundo para entrar en ese mundo. Y cuando regresamos, pareciera que fue un sueño. Y no obstante, pues lo que pusimos en juego es lo que en realidad conocemos, vivimos, es decir, es un ir y volver. Y nos va transformando. Y nos va transformando, porque al final de cuentas todo lo que nosotros vemos en las ficciones, en las representaciones, de alguna forma nos apela a lo que nosotros sabemos, conocemos, creemos, y al mismo tiempo nos conflictúa, nos confronta también con ese llamado mundo de valores. Entonces ahí viene este asunto, pero eso es lo interesante, que cuando nosotros nos planteamos ante un programa, sí, en la medida pues en que nosotros estamos viendo estos productos que pueden ser de entretenimiento, o digamos que los vemos como artísticos, de alguna forma hay un apelar a lo que somos nosotros y lo que hacemos. Entonces, bueno, decía Silvia, mi tutora, que al final de cuentas es una llamada también a reflexionar sobre el mundo en el que estamos, quiénes somos, pero no, lo interesante sería entrar en ese mundo, salir y mirarlo a distancia y decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Quién está entrando ahí? Pero bueno, eso es lo que otros le llaman el círculo hermenéutico, ¿no? Experimentarlo, lo vives, sales y luego regresas y luego lo sigues reconociendo y así. No es solamente un asunto ajeno, sino es un asunto que apela a lo que somos y a lo que hacemos. Eso justo es lo que me parece súper interesante, ¿no? A ver, entonces, ¿por qué se dan este tipo de contenidos y de programas que antes no? Y qué es lo que podemos como obtener de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que podemos sacar o abstraer? ¿Y qué tanto eso sí está siendo un reflejo de lo que estamos viviendo? Que además sí, efectivamente, sin spoilear, sí hay dos líneas, porque también se rescata mucho una línea del matrimonio, o sea, al final claro. Sí se rescata esto, y por otro lado se vuelve como hasta algo que sería hasta ideal, algo aspiracional, cierto tipo de libertades en la pareja y libertades sexuales que parece que no, pero sí, pero entonces te permito, tú también y yo también, y entonces, y un poco también como lo platicábamos con el otro programa, ¿no? Del juego de las llaves, intercambian parejas y ahí surgen una serie de situaciones que al final resultan ya no ser tan agradables como en un inicio parecía, porque terminan en muchos conflictos, algunas de ellas, no todas, ¿no? Claro. Bueno, sobre la pregunta del por qué, pues hay que entender que hay una industria, algo que se le llama industrias culturales. Es decir, no se produce simplemente, digamos, no es solamente la producción por la producción misma. Son productos para el consumo. Yo creo que a lo mejor me equivoco, pero es una, digamos, mirada que se fue construyendo a lo largo del siglo XX con todo el cuestionamiento del mundo del entretenimiento. Sabemos, por ejemplo, que se produce una película no solamente con la finalidad de expresar una idea, sino también de que existan audiencias. Claro. Más aún tratándose pues de los entornos como las plataformas de streaming, o la televisión o la radio, que son los tradicionales, o incluso el periódico.
Es decir, se producen contenidos para ser consumidos y en la medida en que las personas las consumen, es decir, no solamente ideológicamente, que esa es una línea, la otra, es decir, la de los conceptos, también hay una producción de bienes materiales, es decir, hay circulación de dinero. Sí, por supuesto. Entonces, en la medida en que, y esto puede ser mucho más sencillo, ¿cuántas personas están viendo el reality show? ¿Cuántas personas están suscribiéndose a la plataforma? ¿Cuántas personas están pagando por el paquete premium que me permite evitar los anuncios y verlo de corrido? ¿Y cuántas personas, aunque no estén pagando el paquete, digamos, sin anuncios, pues quieran que no, van a terminar viendo anuncios de X tipo de productos, ¿no? Es decir, hay una producción de bienes de consumo y producción económica. Esa es la parte de la economía de las industrias creativas. Pero bueno, aquí el asunto es cómo lograr que se venda, pues se tiene que vender un producto atractivo que de alguna forma apele a los intereses de audiencias. Entonces, otra vez, las audiencias no son abstractas. Son personajes o personas concretas que tienen preocupaciones específicas, que viven en un contexto, que están dentro de un entorno directo. Entonces, volviendo al asunto de la configuración de este reality show, pues es personas entre los 20 y los 30. Es decir, jóvenes que están justo en esta etapa de encontrar pareja, de experimentar la independencia, suponemos que sí, que experimentan la independencia, y que tienen además poder adquisitivo, o empiezan a tener poder adquisitivo, o aspiran a tenerlo. Ahí es donde viene pues esta parte, porque creo que es decir, otra vez, si hacemos un estudio de audiencias, pues no lo veremos que lo verán tampoco menores de edad, adolescentes, y tampoco cierto tipo de adultos mayores, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no resultan atractivos? Pues al final de cuentas porque hay una producción, porque es un producto que está hecho para consumirse. No solamente es el hecho de tener una buena producción visual, también es hacer una buena producción temática, establecer una serie de retos. Si se observa, no es nada más de que llegas, se sientan y a ver qué pasa, ¿no? Claro. Hay una agenda. El día de hoy vamos a jugar a la mesa, luego vamos a hacer los bailes picantes, y luego a ver quién besa mejor, luego quién abraza mejor, luego una cena y, en fin, va habiendo una serie de elementos que van surgiendo bajo esta lógica del reto, pero bueno, también corresponde a la naturaleza de un guión, de una duración de tiempo, porque además son temporadas, en fin, es una serie de cuestiones que ya van mostrando que hay un elemento de producción, ¿no? Entonces, ¿quién vende pan frío, no? Claro. Todo el mundo quiere vender pan caliente. Claro. Eso es en cuanto a la cuestión de la producción. Creo que esto nos tendría que ayudar a pensar otra vez, sobre todo a quienes consumimos, pero también a quienes estamos en el terreno de los estudios del arte y la cultura, a darnos cuenta que, o hacer evidente, hay una producción económica, hay una producción de bienes. Un libro no se publica solamente por sus ideas, sino está hecha para que alguien la compre, ¿no? Y ahí es donde viene la posibilidad de que las audiencias se vuelvan, lo que decía la Escuela de Frankfurt, que las audiencias fueran críticas, ¿no? Y que fueran cada vez más exigentes. Bueno, ahí hay una utopía. Y la otra crítica, como la de Giovanni Sartori, que decía, bueno, es una sociedad teledirigida a finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, que decía, bueno, pues son audiencias bobas. Una sociedad teledirigida que consume acríticamente lo que tiene al alcance. Pero bueno, creo que ahí están poniéndose los dedos sobre dos llagas posibles, o posiblemente una llaga y una cura, y a eso viene al caso, pues, hablar de este tipo de programas, ¿no? Que alguien diría, ¿y para qué gastan el tiempo hablando de estas cosas si son personas moralmente cuestionables?
digo, para eso vale la pena observarlo, porque es también una forma de entender en qué mundo o una parte del mundo en el que estamos. Exacto, y sobre todo, bueno, pues yo diría que ¿qué podemos hacer? Y bueno, ahí tú ya planteaste algo y me parece que definitivamente es la clave en general, ¿no? Volvernos críticos de lo que consumimos, de lo que leemos, de lo que vemos, escuchamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, en eso estamos. Así es. Fíjate que me encantaba que cuando yo te planteé, pues simplemente cuál era la idea de esto, tú traías a la mesa y me encanta este autor Bauman que habla de las relaciones líquidas, ¿no? Y que me parece que va muy en sintonía con lo que de alguna forma yo cuestionaba en la información que se estaba mostrando o la información que se está vendiendo. Porque me parece una paradoja, igualmente en redes sociales, si consumo TikTok, y entonces principalmente en esa red observo mucho cómo hay una necesidad, porque esa es una red muy natural, donde cada quien puede exponer sus planteamientos de forma muy, muy como genuina, muy orgánica. Y entonces observo estos planteamientos de esta necesidad justo en este rango de edades, de jóvenes que quieren o desean una relación y que expresan qué difícil es, qué complejo es, ¿no? Y entonces, sí, me parece justo una paradoja, es muy complejo, pero por otro lado también me parece que hay una crisis y que Bauman lo plantea como bastante bien. ¿Nos podrías compartir un poquito más? Sí, bueno, Zygmunt Bauman fue algunos lo mencionan o lo señalan como sociólogo. Yo, a lo mejor, filósofo, ¿no? lo quiero pensar como filósofo, pensador. Sí. De finales del siglo XX o de mediados a finales del siglo XX y todavía llegó a producir cosas muy interesantes en inicios de este siglo. Pero bueno, de la producción más reciente de Bauman, él hablaba del pensamiento líquido. Para entender un poco esta idea de por qué hablar de pensamiento líquido, él parte de la idea de que las sociedades occidentales, sobre todo, funcionaron alrededor de marcos rígidos, sólidos, el pensamiento sólido, que es el que se le llamaba el pensamiento de la modernidad. El pensamiento de la modernidad puede haber divergencias entre pensadores, pero bueno, para poner mejor ejemplo, es un pensamiento que se consolida con el desarrollo racional, con finales del siglo XVIII, bueno, el XVIII, XIX y hacia el siglo XX tiene, digamos, sobre todo la primera mitad, sus mejores ejemplos, en el que se parte de la idea de que el mundo, todo en el universo es abarcable. El ser humano, por no decir que el hombre, pero bueno, el ser humano es la medida de todas las cosas y lo puede comprender. Y el mundo puede aprehenderse a través de la razón. Entonces, el raciocinio, el autocontrol, las nociones de una realidad ordenada, porque la razón ordena, permite, digamos, entender en dónde estamos parados. Y por lo tanto,